Como les comenté anteriormente, la ecología de poblaciones trata de predecir o de explicar cómo los factores ambientales influyen sobre el tamaño de la población. Para esto se han desarrollado muchos modelos que van desde los diagramáticos hasta los matemáticos. De hecho, hay muchísimos modelos matemáticos que tratan este tema. Em, el objetivo de esta presentación es tratar de contarles algunos modelos que predicen cómo será el tamaño de la población o cómo cambia el tamaño de la población en función a determinadas variables ambientales. Utilizando el siguiente esquema diagramático, podemos representar el tamaño de la población como el tamaño de la caja y a su vez pensar que los ingresos al tamaño de la población están dados por los nacimientos y por la llegada de individuos desde otras poblaciones, esto es por las migraciones, y que las salidas de la población están dadas por las muertes y las emigraciones. A partir de ahí podemos escribir este modelo matemático en el cual la tasa de cambio poblacional está dado por la diferencia entre los ingresos y las salidas de la población y también por el tamaño de la población en el tiempo cero. Otra característica que tienen los modelos que vamos a ver ahora es que considera que las inmigraciones y las emigraciones son muy bajas y que todo el crecimiento poblacional está dado por los nacimientos y las mortalidades. A este tipo de poblaciones se las llama poblaciones cerradas. A partir de estos supuestos, llegamos a nuestro primer modelo, en el cual nos indica que la tasa de crecimiento poblacional, esto es este delta n sobre delta t, depende del tamaño de la población en el tiempo cero y de un parámetro que está simbolizado con una R minúscula, que es la tasa intrínseca de crecimiento per cápita. Esta tasa nos indica cuánto contribuye un individuo al crecimiento de la población. La tasa intrínseca de crecimiento per cápita varía en cada una de las especies. Esto se debe a que cada especie tiene un potencial biológico, una capacidad máxima, que está determinada genéticamente. Este potencial biológico está determinado por el periodo de la vida en el que la hembra es fértil, por la supervivencia, por la frecuencia en la reproducción y por el tamaño de la camada. Fijémonos en la filmina, he puesto el ejemplo de un elefante y de un ratón. El elefante tiene un R máximo mucho menor que el de ratón debido a que se reproduce cada 5 años y que puede tener una cría por camada. En cambio, el ratón se puede reproducir muchas veces al año y a su vez tiene de 8 a 6 crías por camada. Si bien el elefante compensa obteniendo una mayor supervivencia que en el ratón es menor. Por este potencial biológico, el R del elefante es mucho menor. A su vez, esta tasa intrínseca de crecimiento per cápita puede ser modificada por la disponibilidad de alimentos y por las interacciones. Fijémonos en este ejemplo de un gorgojo que se grafica la tasa intrínseca de crecimiento per cápita a distintas temperaturas y distintas humedades relativas. Fíjense que la tasa es máxima o cercana a la máxima cuando tiene un 14% de humedad y a 30 grados de temperatura. Y que esta va a ir disminuyendo a medida que bajamos la temperatura o aumentamos la temperatura y a su vez que disminuimos en humedad relativa. Entonces, el R va a depender primero del potencial genético de la especie, que es el R máximo de la especie, y a su vez el ambiente puede modificar, generalmente disminuir, este R máximo. De los modelos más simples que describen el crecimiento poblacional,
Tenemos el modelo exponencial y el modelo logístico. El modelo exponencial nos dice que la población va a crecer a una tasa constante que está dada por la tasa intrínseca de crecimiento poblacional. Este modelo supone que la población va a ir creciendo exponencialmente sin un límite. Esto significa que el ambiente tiene recursos ilimitados y que estos recursos siempre van a estar disponibles. Lo cual no es verdad, porque a medida que la población va a ir creciendo, los recursos cada vez se van a hacer más escasos y por eso van a dejar de estar disponibles para la especie. Por el contrario, el modelo de crecimiento logístico asume que el ambiente tiene un límite, que este límite está dado por su productividad. Por eso, a medida que va aumentando la población, su velocidad de crecimiento va a ir disminuyendo debido a que los recursos se van a ir haciendo cada vez más escasos y por esto va a haber competencia dentro de los individuos de la población. Este modelo de crecimiento logístico agrega al modelo exponencial dos parámetros. Por un lado, la capacidad de carga, que está representada por esta acá, que representa el número máximo de individuos que puede soportar el ambiente con su productividad primaria. Y esta competencia que se va generando por los recursos a medida que aumenta la población está dado por este parámetro de la ecuación, que es igual a 1 menos n sobre k, al cual se le llama parámetro de denso-dependencia. Fíjense, a medida que n se va acercando a k, este parámetro se hace cercano a 1. 1 menos 1 es 0 y por ende el crecimiento de la población va a ser 0. Por eso, a medida que la población va creciendo y va llegando a su capacidad de carga, la tasa intrínseca de crecimiento per cápita se va acercando a 0. En resumen, el modelo de crecimiento exponencial asume que el ambiente es ilimitado y por eso la población va a ir creciendo exponencialmente y su pendiente va a depender del R. Mientras más grande es el R, mayor va a ser la velocidad de crecimiento. En cambio, el modelo de crecimiento logístico asume que el ambiente no es ilimitado, que tiene un límite, y que a medida que el tamaño de la población va a ir creciendo, empieza a haber competencia por los recursos y por eso la población va a ir disminuyendo en su velocidad de crecimiento. Se dice que el modelo de crecimiento exponencial es denso independiente. Esto significa que el n no influye sobre la tasa intrínseca de crecimiento per cápita. Fíjense en este gráfico que a medida que aumenta el tamaño poblacional, en el crecimiento exponencial, la tasa intrínseca de crecimiento per cápita es constante y máxima. En cambio, el modelo de crecimiento logístico es denso dependiente. Esto significa que a medida que aumenta el tamaño de la población, el R va a ir disminuyendo. Cuando el R es igual a 0, ese valor es la capacidad de carga, que en este ejemplo está cercano a los 80. Esto significa que el ambiente puede mantener 80 individuos. Lo que le expliqué anteriormente son modelos matemáticos. Ahora, en la realidad, las especies se comportan como lo predicen los modelos matemáticos. Este gráfico que les muestro representa qué es lo que pasa realmente con las poblaciones. El modelo de crecimiento exponencial, que está representado por la curva en gris, indica que si bien la población va a crecer exponencialmente, va a pasar un límite que está dado por la capacidad de carga. Una vez que pasa ese límite, la población empieza a disminuir su tamaño de un modo tan abrupto que puede llegar a la extinción local.
En cuanto al modelo de crecimiento logístico, el modelo predecía que la población iba a ir disminuyendo lentamente su crecimiento poblacional hasta llegar cerca de la capacidad de carga, pero nunca iba a pasar la capacidad de carga. En la realidad se ve que las poblaciones fluctúan alrededor de la capacidad de carga. Esta oscilación está dada, por un lado, porque las poblaciones tienen una inercia de crecimiento, estos vienen con una cantidad de recursos bastante abundante para ese número poblacional, entonces crecen y pasan la capacidad de carga, debido a esto se quedan sin recursos y por eso puede haber una gran mortalidad que determina que la población disminuya más a un tamaño menor que la capacidad de carga. Otra causa de esta oscilación, y especialmente en nuestros ambientes áridos, es que la capacidad de carga no es constante. En años húmedos, la productividad va a ser mayor que en años secos. Entonces, probablemente puede ser que la población venga creciendo con una inercia o con una velocidad correspondiente a una productividad de un año húmedo, pero el año siguiente se encuentre con un año seco, entonces su población va a ser mucho mayor a la que el ambiente puede soportar. Por eso la población va a disminuir a su capacidad, a un tamaño menor que la capacidad de carga.